Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la Academia de la Salud, tu podcast de salud. Antes de nada os quiero avisar que vamos a tocar un tema un poquito controvertido, tanto en el ámbito sanitario como en el social incluso. Os quiero poner antecedentes y en el primer episodio de este canal os hablé acerca de mis flechazos profesionales. Hoy os quiero hablar de uno de ellos, la kinesiología. Me hace mucha gracia que este término aquí en España se tergiverse, cuando en países latinoamericanos ese mismo término hace referencia a la carrera de fisioterapia. Aún así, vamos a ir desgranando poquito a poco qué es la kinesiología y cómo nos puede ser de utilidad tanto a los terapeutas como a los pacientes. Lo primero que quiero hacer es desgranar qué significa la palabra kinesiología y la palabra holística, porque ya veremos más adelante que hay dos ramas de la kinesiología. Existe la kinesiología aplicada y la kinesiología holística. Me parece muy interesante y a la vez muy importante saber la etimología de las palabras, ya que esa raíz es la que le da significado a la misma. Kinesiología viene de los vocablos griegos kinesis, que significa movimiento, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, si juntamos ambas palabras o ambos vocablos, la kinesiología es el estudio del movimiento. De ahí que utilicemos un test en movimiento, en este caso pasivo, para determinar qué herramienta o qué técnica escoger para cada paciente. Este tema lo abordaremos un poquito más adelante. Vayamos también con la palabra holístico. Viene también de un vocablo griego que se dice, bueno, en realidad no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero se escribe holos, que significa todo. Holístico, según la Real Academia Española, quiere decir perteneciente o relativo al holismo. Y ahora bien, ¿qué es el holismo? El holismo, de nuevo, según la RAE, es la doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. Es decir, si no entiendo mal el significado de esta palabra, estamos hablando de un todo que es el sumatorio de cada una de sus partes, ¿verdad? ¿Acaso no es esto el cuerpo humano? ¿O quizá estoy equivocado y cada parte de nuestro cuerpo es independiente? Es decir, la rodilla va por un lado, el codo va por otro, el estómago va por otro, la mandíbula va por otro. No, ¿verdad? Todas las estructuras trabajan de manera conjunta. Pues bien, para que todas esas estructuras funcionen de manera conjunta, se necesitan las unas a las otras. Pero además de eso, no tenemos que quedarnos solo en esa parte estructural, sino que también el cuerpo humano se compone de otras esferas. Esas esferas son la bioquímica, la emocional y la energética. La bioquímica, como sabemos, es el cómo funciona el cuerpo humano por dentro. Tanto si hay falta de vitaminas o hay un exceso de metales pesados, por ejemplo, o el funcionamiento en sí, ¿no? de cada molécula. La parte emocional sabemos perfectamente, con muchos estudios ya a nivel científico, que el cómo pensemos, el cómo sintamos, interfiere o se ve repercutido en nuestro cuerpo. Hay un sistema ahí bidireccional. Y luego la parte energética, que también da un poquito de controversia, es esa parte, hay varias partes, mejor dicho. Podemos ver la parte más biológica, como por ejemplo la energía ATP de nuestras células. También podemos ver esa parte de energía vital que tenemos en el sentido de cuando estamos más apáticos, más cansados, o todo lo contrario, cuando estamos más eufóricos. Podemos ver también la parte energética en cuanto a esa situación, por ejemplo, en la que nos presentan una persona y percibimos algo que no tenemos ni la menor idea de lo que es, pero ya sabemos si esa persona nos va a caer bien o todo lo contrario, nos va a caer fatal. Y luego también tenemos esa parte energética que son los impulsos electromagnéticos. Es curioso que no he visto a nadie preguntarse, o mejor dicho, poner en duda por qué funciona, por ejemplo, el Wi-Fi o todos los dispositivos móviles y ordenadores que tenemos, cuando toda esa información que pasa de un dispositivo a otro, no la vemos. En cambio, sí que veo a mucha gente criticando e intentando echar por tierra esta teoría de que cuando tú conoces a una persona sabes perfectamente si te va a caer bien o te va a caer mal. A mí personalmente me parece algo raro, ¿no?
Entrando un poquito en ese tema, pero muy brevemente, de los impulsos electromagnéticos, hay que tener en cuenta que nuestro sistema nervioso central y periférico también funciona gracias a esos impulsos. Por lo tanto, cuanto mayor estímulo tengamos de estos dispositivos externos, móviles, ordenadores, wifi, peor funciona nuestro sistema nervioso periférico y central. Y a la larga, esa exposición mantenida puede dar algún tipo de problema, algún tipo de sintomatología. Esto nos basamos en la teoría, mejor dicho, de la hormesis, que dependiendo de la dosis que obtengamos o a la que nos expongamos, mejor dicho, nos puede ser beneficioso ese impulso o nos puede ser perjudicial. Por ejemplo, un estímulo de una ducha de agua fría nos puede ser muy beneficiosa adaptando la dosis a cada persona. En cambio, si nos metemos en una ducha de agua fría durante 10 minutos seguidos, no tenemos ningún tipo de adaptación, lo que va a pasar en nuestro cuerpo es malo, no es beneficioso para la salud. En cambio, si lo vamos haciendo progresivo, adaptándolo a cada persona, obtenemos unos resultados para nuestro sistema inmunológico muy, muy buenos. Pues pasa exactamente lo mismo con esos impulsos electromagnéticos. No podemos estar 8 horas delante de estos dispositivos. Nuestro sistema nervioso se ve afectado y puede dar síntomas tanto a nivel estructural como a nivel emocional. Me parecía importante también destacarlo un poquito en esta breve introducción que hemos hecho de la kinesiología, para ver o para intentar integrar ya que al final todo está relacionado, tanto la parte estructural como la parte bioquímica, como la parte emocional, como la parte energética, y entre las 4 interactúan. Os quiero contar también brevemente cómo conocí esto de la kinesiología. Y la realidad es que la conocí en la universidad, ya que un profesor que tuvimos nos empezó a dar pequeñas pinceladas. A mí me llamó mucho la atención la manera de trabajar que tenía, también sobre todo la intuición con la que hacía las cosas. Entonces, bueno, al salir de la carrera, pues estaba como, supongo que le ha pasado a mucha gente, bastante indeciso, no sabía por dónde tirar. Me gustaba muchísimo la fisioterapia deportiva, me gustaba mucho también la kinesiología, me gustaba mucho la osteopatía y no tenía ni la menor idea de por dónde tirar, ¿no? Entonces, yo he jugado toda mi vida al baloncesto y no me había lesionado prácticamente nunca. Solo recuerdo un partido en el que sí que me hice algo de daño en el dedo pulgar de la mano derecha, pero no me había lesionado de gravedad nunca. Y al salir de la carrera enganché 4 lesiones, cada una de mayor gravedad, hasta que la última fue el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha. Y ahí fue cuando dije, oye, aquí algo raro pasa, o sea, no es ya algo estructural, ¿no? Tantas lesiones seguidas, aquí hay algo que se me está escapando. Así que yo me lesioné un sábado y el miércoles de la semana siguiente fui a la consulta de este profesor. Claro, yo soy una persona también bastante escéptica, ¿no? Yo tengo que ver algo para creérmelo. Entonces yo fui, evidentemente, con mis dolores en la rodilla, con las muletas, con la rodillera, con una inflamación pues bastante grande en la rodilla. Y ya dentro de la consulta, pues estuvimos viéndolo un poco todo, me estuvo haciendo las pruebas necesarias como fisioterapeuta y luego me estuvo testando con kinesiología. Entonces, efectivamente, había algo a nivel emocional que estaba interfiriendo en el sistema, por así decirlo, y luego me estuvo trabajando también a nivel estructural toda la rodilla y la pierna. Y claro, yo, como os he dicho, que soy un poco escéptico, yo tengo que ver el resultado también, si no, a mí me da exactamente igual lo que me cuentes o el cuento que me cuentes, que si no funciona yo no te voy a creer. Y el resultado fue totalmente espectacular. Salí sin cojear, salí sin rodillera y salí sin muletas. Y no porque me estuviera inventando nada. O sea, algo me había hecho que había hecho cambiar mi sistema. Entonces, claro, a partir de ahí, si me faltaba algún tipo de duda para enamorarme de esta herramienta de trabajo, pues se me solventaron. Entonces, a pesar de eso, no me metí en la formación
de kinesiología y opté primero por ir por la rama del máster de fisioterapia deportiva que cursé. Luego también, como os he dicho, tenía ahí mis disputas internas por saber si estudiar o meterme a estudiar osteopatía o no, porque como está también ese dilema, ¿no?, a nivel sanitario, como la osteopatía no está regulada, pero aún así los conocimientos que ofrecen pues sí que me llaman muchísimo la atención, ¿no? Lo que pasa es que conocí durante esos años a bastantes osteópatas que simplificaban en exceso todo lo que habían estudiado, ¿no? Y todo ese conocimiento lo simplificaban en consulta a una manipulación vertebral y luego a un masaje. Digo, joder, pues tampoco me merece mucho la pena estudiar 4, 5, 6 años de osteopatía para luego llegar a consulta y manipular a todos los pacientes que entre. Evidentemente, yo sabía que eso no era osteopatía. Eso simplemente era una pequeñísima parte de osteopatía. Y luego además, a medida que fueron pasando los años, me leí también la autobiografía de Andrew Taylor Still, el desarrollador de la osteopatía, y él para nada hacía eso. Él tenía unos conocimientos muy amplios, muy extensos de la anatomía y de la fisiología, y la valoración que hacía al paciente era muy exhaustiva, dejaba mucho, permitía mucha cabida, mejor dicho, a la intuición, pero una intuición basada en todo el conocimiento que él tenía de la fisiología y de la anatomía del cuerpo. Él sabía perfectamente cómo funcionaba el cuerpo. Entonces, esa intuición era la que le guiaba también a la hora de tratar a una persona. Y a lo mejor sí que se reducía sus tratamientos y eran 3-4 manipulaciones, trabajar luego un poquito el tejido a nivel muscular facial, pero no era sota, caballo y rey como la sensación que me daba a mí al conocer a muchos compañeros que simplemente simplificaban eso, ¿no? Venía el paciente con dolor cervical, no les hacía ningún tipo de prueba, ningún tipo de anamnesis y directamente manipulaban y ya está. Y eso no es realmente osteopatía, vamos, desde mi punto de vista, que no lo he estudiado, pero claro, esa parte a mí no me llamaba la atención. Esto es para que entendáis un poquito todo ese cacao mental, por así decirlo, que yo tenía antes de saber en dónde meterme, ¿no? Si más en la fisioterapia deportiva, en la kinesiología o en la osteopatía. O sea, es simplemente una puesta en escena, por así decirlo. Ahora, para que dejemos un poco al lado el tema personal, nos metemos también un poquito en qué es la kinesiología, ¿no? Ya hemos desgranado un poquito también las palabras y nos metemos un poquito en materia. Personalmente no sé cuándo se ha tergiversado este término de kinesiología aquí en España, porque en España se cree que esto de la kinesiología es algo místico. Para mí, en absoluto, es místico. Hay que decir también que existe, que ya lo he dicho antes brevemente, existe la kinesiología aplicada y la kinesiología holística. Yo personalmente creo que también este apellido se ha tergiversado, esa connotación mística, pero como hemos visto antes, para nada es algo místico, es simplemente el sumatorio de todas las estructuras que hay en el cuerpo conforman el cuerpo humano. Por lo tanto, lo que nos invita a pensar esto es que todo el cuerpo está unido. Y por lo tanto, una técnica que hagamos en una parte del cuerpo puede repercutir en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, no hay mejor opción, yo creo, que poner un ejemplo para que sea más visual, ¿no? Dentro de la fisioterapia se conocen los puntos gatillo miofasciales. En el momento en el que tú presionas esa banda tensa, repercute en otra zona del cuerpo. Entonces ya nos está dando pistas, ¿no? Que si ese músculo, entre comillas, falla, podemos trabajarlo desde ese músculo y no tenemos que irnos a la zona del síntoma. Por ejemplo, se me ocurre el músculo infraespinoso que está situado en la escápula. Este músculo da un dolor referido hacia el brazo que produce también cierto hormigueo,
cierta parestesia. Y claro, así a priori podemos pensar en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Pero la realidad es que luego tratando este músculo se soluciona el problema. Y si nos quedamos solo en el síntoma, igual hasta le mandamos suplementación o el médico le manda pastillas para ese síntoma, para esas parestesias. Y simplemente hay que trabajar bien el músculo, ya sea con ejercicios, ya sea con terapia manual, ya sea con punción, ya sea con lo que sea, la herramienta que sea. Pero esta es la importancia de ver al cuerpo como un sistema holístico, como que todo está relacionado. Por lo tanto, sintetizando un poquito, la kinesiología es el estudio del movimiento, entendiendo el cuerpo humano como un todo y la importancia que tiene cada parte que lo conforma en ese todo. No se considera ninguna estructura ni ninguna composición de manera aislada, sino que todo tiene una repercusión en alguna parte del cuerpo. También es verdad que me estoy guardando la mejor parte para el final. No me chupo el dedo y claro que sé dónde viene la controversia, pero entraremos un poquito más adelante en ese tema. Ahora diremos un factor muy importante. La kinesiología no es un método de tratamiento, sino que es un método de diagnóstico. Además, esta palabra últimamente se está llevando a confusión. Se cree que el diagnóstico es la etiqueta que el médico nos pone cuando nos lesionamos. Como por ejemplo, si tenemos un dolor lumbar, nos dicen que tenemos una lumbalgia, valga la redundancia, porque lumbalgia significa dolor lumbar. Pero bueno, no voy a entrar ahí. En realidad, la palabra diagnóstico proviene del griego, de un vocablo que si queréis os lo pongo en el link, porque sinceramente no tengo ni la menor idea de cómo se pronuncia. Este vocablo significa literalmente distinguir, discernir, conocer y además recabar datos para analizarlos e interpretarlos. Es decir, que un diagnóstico consiste en recabar datos, no en emitir un juicio. Por eso la kinesiología es un método de diagnóstico, porque lo que hacemos es recabar datos de por qué esa lesión se ha llegado a producir y, teniendo en cuenta esa información, cómo podemos llegar a ayudar al cuerpo o al sistema del paciente a recuperar su salud o su estado de salud. Porque recordad, nosotros no curamos a nadie, no somos dioses. Nosotros podemos llegar a activar ciertos mecanismos del cuerpo del paciente para que se autorregule. Gracias a la kinesiología holística nos acercamos a un correcto diagnóstico y nos es de mucha utilidad para saber cuál es el siguiente paso en el tratamiento del paciente. Por ejemplo, si tenemos un dolor de cabeza, o sea, si el paciente nos viene con un dolor de cabeza que se localiza en la frente, podemos pensar como fisioterapeutas que puede venir de un dolor referido del esternocleidomastoideo o del trapecio, del masetero o de más cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos llegar a saber cuál de todas esas estructuras hay que tratar primero? ¿O cuál de ellas va a ser la que produzca más cambio real en el paciente? Pues esto es lo que nos aporta la kinesiología. Efectivamente, la kinesiología es una pseudociencia, ya que no hay estudios científicos que la respalden. Y aquí viene el tema controvertido. ¿Y qué más da? ¿Es esto realmente relevante en consulta? Por un lado sí, pero por otro lado no. Y ese equilibrio es con el que tenemos que jugar. Me explico. Y voy a intentar haceros pensar. ¿Qué es realmente lo malo? Por catalogarlo de alguna manera. ¿La terapia en sí o el uso que se le dé a la terapia? Es decir, ¿qué es lo malo? ¿La kinesiología o el kinesiólogo? O el ejemplo que se pone siempre. Un martillo, si lo utilizas para clavar un clavo, es perfecto. Pero si lo utilizas para golpear a alguien en la cabeza, ya no es tan perfecto. Pero en realidad, ¿quién ha sido o qué estructura es la responsable del uso que se le da al martillo? ¿El martillo en sí? ¿O realmente es la persona que coge el martillo? A lo que quiero llegar es que realmente no importa la estrategia o la herramienta que utilicemos en consulta, ya sea la fisioterapia, ya sea la medicina, ya sea la osteopatía, ya sea la psicología, la kinesiología, cualquier herramienta.
Lo que importa es quién lo aplica y también quién lo recibe. Porque yo he visto también a muchos médicos quedarse simplemente en que le venga el paciente con el dolor de cabeza que hemos dicho, por ejemplo, en la frente, y le recete ibuprofeno o paracetamol, por poner ejemplos, y he visto médicos hablar con el paciente, intentar desgranar de dónde viene y derivarle a otro profesional si él no tiene las competencias adecuadas para un correcto tratamiento del paciente. Entonces, al final, la herramienta importa, pero importa mucho más el sentido común que tenga la persona que emite ese tratamiento, ¿no? Hay una frase que me dijeron cuando hice Reiki, sí, hace muchos años hice Reiki, y era una frase que realmente me parece estupenda y también me da bastante que pensar en el cómo se ha tergiversado también. Porque me dijeron una frase que venía a decir algo así como que lo que realmente hace daño es la boca del terapeuta. Y esto es que realmente me llama mucho la atención porque he visto decir verdaderas estupideces de lo que le pasa al paciente, tanto a, pues precisamente, terapeutas de Reiki, tanto a acupuntores, tanto a fisioterapeutas, osteópatas, a kinesiólogos, a psicólogos, a médicos. En todas las ramas sanitarias he visto decir verdaderas cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y esa etiqueta o esa información que se le da al paciente es la que le está sobrecargando. Entonces, para mí, ese es el verdadero problema. Por ejemplo, ahora que toco otro tema controvertido, esto del Reiki, siendo terapeuta Reiki, tú no puedes decirle a un paciente, tienes este chakra bloqueado y entonces a raíz de ahí tu sexualidad se ve interferida y no sé qué. En realidad, aunque tú lo pienses y lo sientas así, esa información que le estás dando al paciente a lo mejor le está sentando peor que lo que realmente le está pasando. Porque no hay que olvidar que el cuerpo humano, como hemos visto antes, es un todo. No solo es esa parte energética. No sé si me explico a dónde quiero llegar, porque no pretendo criticar a nadie, ni tampoco criticar ninguna herramienta. Lo que pretendo es precisamente que sirva de integración, de que trabajemos con humildad, sabiendo que existen otras cosas aparte de lo que nosotros conocemos. Esto también hablaré un poquito más adelante de ello. También me gustaría decir que es importante que el profesional que nos imparte cualquier curso, que nos comparte sus conocimientos, lo haga desde una mirada crítica y desde el corazón, aceptando que hay más herramientas aparte de la que él o ella nos imparte en ese curso. Que no lo transmita desde el ego. Que esa terapia que esta persona nos enseña no es la mejor del mundo. Seguro, al 100%. ¿Y por qué puedo estar tan seguro? Porque el ser humano tiene una grandísima diversidad. No hay dos personas iguales. Por lo tanto, a una persona le puede venir fenomenal que le demos un masaje, pero quizá la siguiente persona necesita una manipulación de alta velocidad. O quizá la siguiente necesita unas agujas. No lo sabemos. Lo interesante es que como terapeuta tengamos muchas herramientas, pero sobre todo que sepamos utilizar cada herramienta con cada persona. Me hace mucha gracia también que muchas personas critican ciertas herramientas de trabajo o ciertas terapias por el efecto placebo que producen. Desde mi punto de vista, bendito efecto placebo. O sea, a mí personalmente, si trato a una persona con acupuntura, por ejemplo, y esa persona está convencidísima de que da igual dónde le ponga los puntos, o sea, es decir, dónde le ponga las agujas o en qué punto le ponga las agujas, pues, oye, quiero contar con ese efecto placebo, quiero contar con esa confianza que tiene el paciente en esas agujas. O si el paciente tiene esa seguridad o esa confianza en las técnicas faciales que realizo, pues quiero tirar por ahí. Espero explicarme, porque hay veces que me lío un poco en la explicación. De tan mascado que lo quiero transmitir, al final me lío yo solo. Entonces espero que estéis entendiendo la idea que quiero transmitir. También sintetizando un poquito, he visto a muchos pacientes que han sido tratados
con acupuntura o con kinesiología o con fisioterapia y han sido tratados de una manera totalmente espectacular con unos resultados increíbles. Entonces, ¿por qué la manía que tenemos de excluir en vez de integrar y aplicar cada terapia o cada técnica que tengamos en nuestro repertorio con coherencia? El problema que yo veo en esto es ese radicalismo, ¿no? Querer simplificar todo a lo que diga la ciencia, para mí personalmente es un error garrafal. Pero ojo, querer simplificar todo a la típica frase de a mí me funciona es otro error garrafal. El punto medio es lo que tenemos que intentar lograr para llevarlo a la consulta con efectividad. Esa variabilidad que tiene el paciente, los pacientes mejor dicho, que les hace únicos, es lo más interesante a mi modo de ver. Intentar ceñirnos a una sola terapia, para mí personalmente, es un error también, porque es perder muchísima información que nos puede ofrecer el paciente. Es quedarnos a medias. Aunque yo creo que quedarnos a medias hasta es como si dijéramos ser muy optimistas, porque nos quedamos a una infinitesimal parte del tratamiento. Dentro de toda esta contextualización, también quiero meterme un poquito a tratar qué es la kinesiología, ¿no? Esto que aplico en el trabajo. La kinesiología holística nació o se desarrolló gracias a Rafael Banás en los años 70 y utilizamos, gracias a él, el método de testaje del AR, Arm Reflex, es decir, el reflejo de los brazos. Este test se hace de forma totalmente pasiva y es el terapeuta el que lo realiza. El test inicial nace de una posición poniendo al paciente boca arriba, o estando el paciente boca arriba, mejor dicho, y el paciente extiende sus brazos hacia arriba, como por encima de la cabeza. Entonces, en esta posición el paciente está completamente relajado y el terapeuta es el que hace una leve tracción de ambos brazos para ver si hay cualquier tipo de tensión en cualquiera de los dos brazos. Lo ideal, o lo normal, mejor dicho, es que no haya ningún tipo de tensión. Y a medida que vayamos avanzando y provocando ciertos estímulos al cuerpo del paciente, puede haber esa tensión. Entonces, la tensión que vamos a ver es medible mediante ecografía. No hemos hecho unos estudios reglados, pero sí que hemos visto en imagen ecográfica cómo al provocar una tensión o un estímulo, mejor dicho, estresante al paciente, se produce una contracción real en el bíceps braquial. Entonces, ¿por qué se puede explicar o cómo se explica dentro de la kinesiología esa tensión? Se explica mediante el reflejo de lucha o huida. Es decir, nosotros producimos un estímulo que el paciente lo reconoce como estresante, por lo tanto su sistema nervioso autónomo se activa, más concretamente su sistema nervioso simpático se activa, y esto produce o desencadena ciertas reacciones en el cuerpo. Dentro de esas reacciones, por ejemplo, está un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del ritmo respiratorio y también un aumento de tensión muscular. Sí que es verdad que también hay ciertos músculos que se contraen, ¿no? Pues los preparados para producir esa lucha o huida que hemos visto antes. Bien, ¿qué más cositas puedo decir aparte de todo lo que hemos estado hablando? Pues para mí la kinesiología es una manera de integrar conocimientos y no excluirlos. No digo que me haya aportado, mejor dicho, esa visión global del cuerpo humano, porque eso ya lo tenía desde siempre. Pero sí que es verdad que me ha servido para tener una herramienta válida y saber qué elegir con cada paciente en cada momento. También me ha permitido conocer técnicas o terapias que a priori están fuera del alcance de un fisioterapeuta, por lo que me cambió también el concepto, ¿no? de fisioterapia. Esto, ahora que me meto y seguro que os lo habéis preguntado si habéis escuchado todo el podcast, lo hemos comentado un poquito antes brevemente. El tema de la humildad. Es muy, muy, muy importante saber que hay que mantener las distancias. Es decir, dentro de la kinesiología nos dan conocimientos acerca de la fisiología, la suplementación,
algunas técnicas a nivel emocional, de acupuntura, pero hay que tener los pies en la tierra y saber que aunque nos den en un fin de semana o en 2 fines de semana ciertos conocimientos, no somos expertos en esa materia. Por lo tanto, si nos viene un paciente a consulta que le vemos con un estrés alto, etcétera, esa parte que nos dan a nivel emocional puede ser algo que sí que le beneficia al paciente, pero no podemos realizar una sesión de psicología. Estaremos realizando un intrusismo que no le viene bien al paciente y no nos viene bien a nosotros tampoco, ni es ético tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado en hasta dónde nos podemos meter y hasta dónde no. Además, como he dicho antes, daña más la boca del terapeuta que la terapia en sí. Y esto me sirve también para lanzar cierta advertencia, ¿no? O cierto consejo, si me permitís. Y es que mucho cuidado cuando estudiemos cualquier tipo de técnica. No somos expertos en esa técnica o en esa terapia por haber hecho simplemente un curso. Seguro que habéis escuchado esa afirmación de que se necesitan 10.000 horas para considerarse un experto en alguna materia, ¿verdad? Pues mucho mejor hacer las cosas con humildad para saber que estamos aprendiendo y aún así, aunque lleguemos a esas 10.000 horas, seguimos aprendiendo. Para que nos hagamos una idea, esas 10.000 horas quiere decir que necesitamos unos 417 días completos para convertirnos en expertos de algo. Repito, 417 días completos. Es decir, vamos a simplificar un poquito las cuentas. Si pusiéramos una jornada laboral de 8 horas diarias por 5 días laborables, tendríamos que estar unos 5 años trabajando esas 8 horas a tiempo completo para que se nos considerara un experto en esa materia. Por lo tanto, somos tan osados de verdad para aprender cualquier tipo de técnica en un fin de semana o en incluso 6 fines de semana al año o 13 fines de semana al año, los que sean, y creernos que ya está. ¿No sería mejor saber que simplemente hemos aprendido una pequeña parte del pastel y nos falta muchísimo recorrido para ir entendiéndolo, para ir desgranándolo y poco a poco ir practicándolo? Os animo a, cuando aprendáis una técnica, la practiquéis desde la humildad, desde el corazón, y también que la hagáis vuestra. Porque aunque lo hayáis aprendido de una persona que veáis sus resultados, no quiere decir que luego vosotros en consulta los vayáis a tener. Ese kit de la cuestión, desde mi punto de vista, es que la persona que nos da el curso vive esa técnica o esa terapia. Entonces, hasta que no hagamos nuestra eso que estamos aprendiendo en el curso, no vamos a lograr ese mismo objetivo. Lo bonito de la kinesiología y también de la fisioterapia, de la psicología, de la medicina, es que no depende de nada qué herramienta uses. Lo que más valor tiene es quién seas tú como persona y como terapeuta. Eso es lo que le da valor. Eso es lo que el paciente realmente está buscando. Y con esto finalizo un podcast o un episodio que tenía muchísimas ganas de grabar. Espero de verdad que os sirva de ayuda. Para cualquier duda que tengáis o si queréis debatir cualquier afirmación que digo durante el episodio, estaré encantado de comentarla. Gracias por estar ahí y me permito el lujo de recordar el lema de nuestra clínica, que es el siguiente: cuida tu presente porque en él vivirás toda tu vida.